Esta lección se llama de ceros a factores. El objetivo será ser capaces de usar la calculadora gráfica como instrumento para resolver cuadráticas, para factorizar y para confirmar factores. Tenemos 4 palabras que debemos reconocer que son sinónimos que significan lo mismo: x-intercept, zero, root and solution. Y esto simplemente significa donde cruza o toca el gráfico al eje de x. En un plano de coordenadas donde tenemos a y y a x, si dibujamos una cuadrática o una parábola, vemos en este caso que hay dos x-intercepts, eso sería lo mismo que dos ceros, dos raíces y dos soluciones. Hasta ahora hemos estado estudiando factorización de polinomios. Y los factores los escribimos de una manera específica. Abrimos dos grupos de paréntesis y eso lo igualamos a 0. Dentro de los paréntesis vamos a tener los factores que al multiplicarlos nos debe dar 0. ¿Cuáles son los factores de esta cuadrática? X al cuadrado menos 4x más 3. Hemos visto hasta ahora el método de factorización con papel y lápiz. X al cuadrado menos 4x más 3 nos va a dar dos factores al factorizarlo. Como en este caso la x al cuadrado tiene un coeficiente de 1, podemos poner x en cada uno de estos grupos de paréntesis. Y siguiendo las instrucciones de lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos encontrar que cuando multiplicamos el coeficiente de x al cuadrado por 3, que es la constante, y encontramos los factores de ese número 3, que al sumarlos nos va a dar el número del medio, el coeficiente de x, en este caso negativo 1 más negativo 3 nos daría negativo 4. Eso es todo lo que necesitamos para encontrar la factorización de este polinomio o trinomio. Al hacerlo con la calculadora, debemos poner que todo esto va a ser igual a 0. No podemos tener nada del otro lado del igual, solamente un 0. Y hacemos la aplicación en la calculadora, apretando Apps y después el número 4. Volvemos a presionar Enter y Enter de nuevo en el número 1, que significa encontrar la raíz del polinomio. Polynomial Root Finder. Todo esto que está resaltado debe estar asimismo en tu calculadora. Debe estar el número 2 resaltado, real y fracción. Y presionamos Graph, que sería Next, para encontrarnos aquí con el orden que debemos tener del polinomio. Esto tiene que ver con los coeficientes del primer término, que es 1, x al cuadrado. El primer término sería, el primer coeficiente es 1. El segundo coeficiente de x sería negativo 4. Enter. Y por último la constante 3, positivo. 3, Enter. Y al poner los tres números, le damos otra vez a Graph para resolver. Y nos da que x es igual a 3 y x es igual a 1. Aquí estamos obteniendo las dos raíces o soluciones de este polinomio. Entonces hay varios métodos para encontrar la factorización de un polinomio y para encontrar el 0, las raíces, las soluciones o el intercepto de x. Si el polinomio lo equivalemos a 0 o le ponemos que todo es igual a 0, eso también podemos decir que igualmente los dos factores pueden ser igualados a 0. Y aparte de eso podemos también decir que cada uno de estos factores va a ser igual a 0. En este caso vamos a encontrar que damos con el mismo resultado que nos da la calculadora. X es igual a 1, x es igual a 3. Ese x que es igual a 1 es el 1 con el signo contrario del 1 que está dentro de los paréntesis como factores del polinomio. También desde las x, cuando las encontramos, si nos pidieran
buscar la factorización de ellos, podemos hacer todo lo contrario. En este caso, x es igual a 1, tenemos que desaparecer ese 1 de ahí y tratar de poner un 0 en vez del 1. Para eso debemos poner el contrario del número 1 para que se quede en 0, y lo mismo hacemos del otro lado. Y nos queda que x menos 1 es igual a 0, logrando encontrar el factor x menos 1. Lo podemos poner en paréntesis, demostrando que es un factor. Igualmente hacemos con el x es igual a 3. Tenemos que desaparecer ese 3 y dejarlo como 0. Para eso ponemos su contrario y hacemos lo mismo del otro lado, del signo del igual. Y nos da que el factor, en este caso, en paréntesis, es x menos 3. Los ponemos en orden y así logramos la factorización de nuevo. O sea que hemos visto 4 métodos diferentes donde podemos encontrar no solamente la factorización de los números del polinomio, sino también sus raíces y soluciones. Veamos otro caso. Encontrar las soluciones de esta ecuación x al cuadrado menos 4x más 3, que es la misma ecuación que hemos estado trabajando desde el principio. Lo primero que hicimos fue encontrar los factores y igualarlos a 0, sería el segundo método para buscar las soluciones de esta ecuación. En el número 1 la factorización no está igual a 0, pero en este caso, como este aquí nos nombra una ecuación, tenemos que igualarlo a 0. Entonces recordemos que nos dio con la calculadora que x es igual a 1 y x es igual a 3. En este caso hemos encontrado las soluciones de la ecuación, que también se puede escribir con llave 1,3 llave. Ahora, en el número 3, ¿qué hacemos para encontrar los ceros de una función? En este caso, el mismo polinomio, pero en forma de función. Se le llama forma de función porque tiene un f de x en vez de y, pero es exactamente lo mismo que la y. ¿Okay? Para encontrar las soluciones lo vamos a poder poner en forma de llave, pero en este caso los ceros de la función van a estar solamente como el valor de x 1 y el valor de x 3. También podemos cambiar a ese f de x por y, y le vamos a la calculadora y apretamos el y equal, porque f de x es lo mismo que y equals, y ponemos ese polinomio x al cuadrado menos 4x más 3 y le damos a graph. Presionamos graph para ver cuál es el gráfico. En el gráfico nos damos cuenta que pasa por el 1 y por el 3, positivo, que es el gráfico que tenemos aquí. Esta parábola está pasando atraviesa la x en el 1 y atraviesa la x de nuevo en el 3 positivo. Y esos serían los ceros o los interceptos de x. Veamos otros ejemplos. ¿Cuáles son los ceros de la función f de x es igual a x al cuadrado menos 5x menos 6? Para ponerlo en la calculadora, cambiamos a f de x por y equal, y es igual a, y colocamos el polinomio x al cuadrado menos 5x menos 6. Esta es una expresión o una ecuación cuadrática, porque tiene un cuadrado. Presionamos graph y aquí nos vamos a dar cuenta dónde están las x o los interceptos de x o los ceros de esta parábola. Y los ceros podemos darnos cuenta que está en x es igual a negativo 1 y x es igual a 6, positivo, porque por ahí es que pasa. Cuando te pidan los ceros de una función, de esa manera es que lo vamos a escribir. X es igual a negativo 1, x es igual a 6. Pero en el ejercicio B, aunque es el mismo polinomio, nos están pidiendo que encontremos los factores de esa función.
Los factores de esa función van a ser tratar de llevar a ese negativo 1 hacia el otro lado, poniéndole un 0 en su lugar, para poder determinar que ese x más 1 que queda del otro lado del 0 es el primer factor. Igualmente hacemos con el x es igual a 6 y nos va a quedar que x menos 6 es el otro factor de el polinomio x al cuadrado menos 5x menos 6. De esa manera factorizamos fácilmente al lograr encontrar los ceros de la ecuación o del gráfico. Veamos otro ejemplo. Resolvamos esta ecuación. 4n al cuadrado menos 9 es igual a 0. Vamos a, como en la calculadora, vamos a poner x. No importa que sea n escrito, podemos poner que eso también es x. Puede ser cualquier letra. Entonces 4x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Podemos ponerlo en la calculadora en apps. Cuando no tenemos función de x, no podemos poner y equal. Tenemos que poner apps número 4, después enter, número 1, enter, graph, y cambiamos los coeficientes y la constante. Necesitamos 3 números, pero en este caso vemos que tenemos solamente 2 números. Bueno, en realidad tenemos 3, pero tenemos que tener conciencia de que como no hay x, el factor, mejor dicho, el coeficiente de x va a ser 0. Vamos a poner 4 como primer número, 0 el segundo y negativo 9. Y al darle, presionar a graph o a resolver, vamos a encontrar las dos x. X es igual a 3 medios y también x es igual a negativo 3 medios. Estas son las soluciones de la ecuación. Si quisiéramos encontrar los factores, con esas dos x podemos encontrar los factores de ese binomio. 4x al cuadrado menos 9. Como no queremos tener un denominador, esa fracción hay que desbaratarla lo mejor posible, vamos a multiplicar los dos lados de esta ecuación por el número 2. Para poder cancelar ese 2 de este lado, y nos va a quedar el 2 por x del otro lado. Multiplicamos por 2 en los dos lados, cancelamos de este lado derecho, en el lado izquierdo nos queda 2x es igual a 3. Y como debemos dejar, en donde está el 3 debemos dejar un 0, quitamos ese 3 de ahí, en los dos lados lo ponemos negativo 3 y nos queda 2x menos 3 es igual a 0. Y ahí encontramos nuestro primer factor. 2x menos 3 sería nuestro primer factor. Encontremos el siguiente. X es igual a negativo 3 sobre 2. Igualmente tratamos de cancelar ese 2 del denominador en la fracción. Y nos queda 2x es igual a negativo 3. Le ponemos un positivo 3 del lado derecho para que se vuelva un 0. Y nos queda del lado izquierdo 2x más 3 es igual a 0. Encontrando nuestro segundo factor, 2x más 3. Y de esa manera encontramos los factores de esta expresión 4x al cuadrado menos 9 o 4n al cuadrado menos 9. Veamos un tercer ejemplo. ¿Cuáles son las raíces de la ecuación 4x al cuadrado más 7x más 3 es igual a 0? En el momento que veamos que un trinomio como este es igual a 0, podemos ir a la aplicación de la calculadora. En este caso podemos ir directamente a coeficiente, podemos darle a la tecla de sum donde dice coeficiente para ir a la parte donde tenemos que poner los coeficientes de x y la constante. En este caso el coeficiente de x al cuadrado es 4, después tenemos 7 y después tenemos 3. Le damos a resolver y vemos nuestras dos x. X es igual a negativo 1 y x es igual a negativo 3 cuartos. Ahí están las raíces o soluciones. Y los factores podemos encontrarlos al haber encontrado ya las raíces o las soluciones. Podemos volver esto en factor, dejando
tratando de dejar al 0 del lado derecho. Hacemos lo que ya debemos haber entendido. En el próximo tenemos que debemos eliminar ese 4 del denominador. Nos queda 4x es igual a negativo 3. Para quitar ese negativo 3 y dejarlo como 0, ponemos su opuesto. Y de esa manera encontramos el próximo factor, que es 4x más 3. Tenemos ya nuestros dos factores de esa expresión o polinomio. Y nos queda que x más 1 es un factor y el segundo factor es 4x más 3. Como resumen, describe la relación entre ceros y factores. Nos vemos en clase. Bye bye.